con qué es la diabetes. La diabetes es una condición en la que existen niveles elevados de glucosa en la sangre. Esto se produce debido a que existe un defecto, ya sea en la secreción de la insulina, es que ésta sea en menor cantidad o hayan defectos en la misma insulina y esto provoca que no pueda utilizarse de manera correcta, no pueda entrar la glucosa a las células, como voy a mostrar en diapositivas más adelante, y esto favorece el estado de glucosa elevada en la sangre. Denme un segundito porque no está pasando mi pantalla. Ya, ok. Para tener claro a la diabetes, tenemos primero que definir pues, qué es la insulina. La insulina es una hormona secretada por el páncreas. El páncreas tiene una función exócrina y una función endocrina. La función exócrina es que libera enzimas para poder contribuir a la digestión, enzimas como la lipasa. Ahora, en la función endocrina, el páncreas libera hormonas como son la insulina, el glucagón, la somatostatina, y aquí nos vamos a enfocar a la insulina, que es secretada por las células beta del páncreas. Entonces, ahí como pueden ver, el páncreas es esa fábrica, por eso vemos como si fuera una fábrica, esa fábrica de insulina. Y cuando nosotros ingerimos un carbohidrato, es decir, azúcar, consumimos de nuestros alimentos ese azúcar, entonces el páncreas libera esa hormona insulina y esta insulina es como esa llave, es como una llave, por eso la vemos esquematizada como una llave, que permite unirse a los receptores. Entonces vemos que va entrando a la membrana de la célula, eso que ven de línea naranja es la célula. Ahí existen unos receptores y que podemos ver en esta diapositiva. Acá están los receptores, que dice receptores de insulina. Entonces se une la insulina al receptor de la célula y esto favorece la entrada de glucosa. Se activa al tener contacto la insulina con el receptor que se encuentra en la célula, activa este transportador que vemos ese moradito, es un transportador de glucosa que se encarga de introducir la glucosa a la célula. ¿Y esto para qué? Para que la glucosa entre a la célula. Eso sirve para que la célula pueda nutrirse y pueda realizar sus funciones metabólicas. Entonces, esa es la función principal de la insulina, poder introducir la glucosa y que ésta pueda realizar las acciones de energía, de nutrición de la célula, tanto en las células del páncreas, células hepáticas, células del músculo, en los órganos de nuestro cuerpo. Entonces, en este esquema es muy importante que nosotros visualicemos que en condiciones normales sucede lo que acabo de comentar, lo que acabo de explicar. Sin diabetes, pues entonces se secreta la insulina por el páncreas, tiene un contacto con los receptores de la célula vemos que es esto rosadito que está en ese esquema, se activan los transportadores, esos transportadores, ese dibujito que vemos naranja, y entonces introduce la glucosa a la célula. Bien, cuando existe diabetes tipo 1, esos rombitos que veíamos que son insulina, no existen. ¿Por qué? Porque la diabetes tipo 1 no se produce, es deficiencia absoluta de insulina. Y no se puede realizar todo este proceso, por lo tanto, no entra glucosa a la célula y pues existe este estado de glucosa elevada a nivel de la sangre. Y en la diabetes tipo 2, si bien sí existe la insulina, esta puede ser que no sea eficiente, es decir, que por más que se quiera pegar al receptor, no funcione, que esa insulina no tenga, sí se pueda pegar al receptor, pero entonces no lleve a cabo las funciones, o bien simplemente que la célula tenga una resistencia a la acción de la insulina y entonces no se lleva a cabo todo el proceso que mencioné en un inicio y se favorece la elevación de la glucosa, este estado llamado hiperglucemia. Entonces vienen todos los síntomas de la diabetes, como lo son, pues, polidipsia, tomar mucha agua, polifagia, comer mucho, tener mucho apetito, pérdida de peso, poliuria, orinar mucho. Entonces, todo esto es debido a ese estado de glucosa elevada en la sangre, como más adelante voy a mostrar en esquemas y en dibujos.
Ok, como vimos en esas imágenes anteriores, pues vimos cómo se produce entonces la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. En la cual, en la diabetes tipo 1 existe un déficit absoluto de insulina, en la diabetes tipo 2, pues ya sea que los tejidos o los receptores no accionen correctamente con la insulina, o bien hay una resistencia por parte de los tejidos, por un estado de resistencia a la insulina. Entonces, aquí vamos a hablar de los principales tipos de diabetes. Los primeros tipos de diabetes son diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 y la diabetes gestacional. Diabetes tipo 1, pues esta diabetes no puede prevenirse, no está asociada su aparición con los estilos de vida. No tiene que ver la falta de ejercicio o la realización del mismo, ni alimentación sana o no alimentación sana. O sea, esto se desconoce la causa que provoca la diabetes tipo 1. Es meramente nuestro sistema inmune, nuestro sistema de defensa que nos protege de infecciones, nos protege. En este caso se encuentra deficiente y favorece que haya una destrucción de las células beta del páncreas y esto pues provoca que ya no haya secreción de insulina. El tratamiento de la diabetes tipo 1 es insulina, esto debido a que existe un déficit absoluto. Eh, en todos los tipos de diabetes es indispensable la alimentación saludable, una alimentación equilibrada y realización de actividad física. Los estilos de vida saludables son indispensables en todos los tipos de diabetes. Entonces quiero dejar muy claro que cuando me refiero a que su aparición no tiene que ver con los estilos de vida, es la aparición, pero el tratamiento siempre en todos los tipos de diabetes es importante en los estilos de vida saludables. Eh, Continuando con la diabetes tipo 1, la mayoría del grupo de población en la que se presenta la mayoría de las veces la diabetes tipo 1 es en niños o adolescentes o adultos jóvenes. Sin embargo, no es exclusivo y se puede presentar en cualquier momento de la vida, cualquier edad de la vida. Factores de riesgo que provocan su aparición, pues no existe una relación, como mencioné, con los estilos de vida y se desconocen causas exactas, se ha relacionado con infecciones como por el virus Coxsackie, se ha relacionado con fármacos, se ha relacionado con otro tipo de infecciones. También es importante mencionar que esto igual no está algo específico científicamente comprobado, que exista alguna asociación. Entonces, que exista una causa-efecto, simplemente son asociaciones que se han dado. La diabetes tipo 2. La diabetes tipo 2, la mayoría de las personas, en más del 90% de los casos, se presenta este tipo de diabetes. La mayoría de las personas tiene una asociación con el sobrepeso y la obesidad para la aparición de este tipo de diabetes. Los tratamientos son fármacos orales, insulina o insulina, porque en algún momento del tratamiento se puede requerir la insulina. Y también, ya sea que la insulina, es muy importante mencionar que pues, se puede dar al inicio del tratamiento, durante el tratamiento, y puede igual la misma en este tipo de diabetes, de acuerdo a la persona, de acuerdo a las características, porque recordemos que los tratamientos son individualizados, pues se puede ir ajustando. Y no siempre va a ser de que una vez que le inicien insulina al paciente con diabetes tipo 2, va a tener toda la vida que usarla. Puede ser que sea temporal y también puede ser que sea permanente. Entonces hay que individualizar eso y hay que dejar bien claro esto, porque como vamos a ver más adelante en los mitos que voy a explicar. Y es muy importante realizar la actividad física, estos estilos de vida saludables que, repito, es muy importante en todos los tipos de diabetes. Para la aparición de la diabetes tipo 2 existen factores modificables y factores no modificables. Entre los factores de riesgo modificables pues, se encuentra la alimentación, la persona tenga sobrepeso, que tenga obesidad, la falta de actividad física, de ejercicio, el tabaquismo, el estrés constante y otras enfermedades en la asociación de personas con hipertensión, etc. Los factores de riesgo no modificables se encuentran familiares de primer grado con diabetes,
papá, mamá, abuelos, hermanos, antecedentes de diabetes gestacional, las embarazadas que durante la gestación tuvieron diagnóstico de diabetes y posterior a esta no hubo un estilo de vida saludable, no hubo un seguimiento, no se realizaron monitorización de su glucosa. Entonces, hay una alta probabilidad que esas mujeres que tuvieron diabetes gestacional al año o 2 años puedan presentar diabetes tipo 2. Y pues esto es muy importante, por eso el seguimiento, tanto por parte de la paciente como por el equipo médico de las personas que cursaron con diabetes gestacional. La edad mayor a 45 años igual es un factor. Y que la persona haya tenido un peso al nacer menor de 2.5 kilogramos o mayor a 4.5 kilogramos. Diabetes gestacional se presenta durante el embarazo, entre las 24 y 28 semanas de gestación. En este tipo de diabetes es muy importante diferenciar de la diabetes pregestacional, es decir, la diabetes que existía antes del embarazo y ya luego la mujer se embaraza. Entonces es muy importante diferenciar. Los factores de riesgo y causas de aparición, pues existe una fuerte probabilidad de que la paciente pueda desarrollar ese tipo de diabetes estando embarazada si antes del embarazo pues está sobrepeso, obesidad y antecedentes de diabetes gestacional en embarazos previos, o haber tenido un bebé mayor a 4 kilogramos o historia familiar de diabetes tipo 2. Ahora bien, ya con esta pequeña introducción de los tipos de diabetes, porque la causa y todo esto, ya podemos empezar a hablar de los mitos y realidades de la diabetes. Bueno, antes que nada vamos a definir qué es un mito. Un mito es esa idea, esa creencia sobre un tema que va a generar controversia, preocupación en una persona y que no siempre o no son reales o correctos. Y eso es muy importante porque un mito, es decir, esa idea que tenemos de algo, las personas tienen de algo, es una creencia, eso se va creando un hábito. Entonces, si yo creo algo que no tiene fundamentos, que no tiene evidencia científica, no existe una verdad de lo que yo estoy creyendo y eso se lo transmito a mi hijo, se lo transmito a mi tía, a mi vecina, a mi mamá, etcétera, eso se va creando un hábito. Y entonces esa creencia o idea errónea, las personas ya empiezan a creer que es algo real y van pasando esa información que no es fidedigna, que no es correcta, a otras generaciones u otras personas. Entonces, esto es muy importante porque entonces de algo, de una idea, tal vez una persona la tenía y era más fácil que nosotros educáramos a la persona y decirle, esto no es correcto, esto es lo real, esto es lo que ocurre, te voy a explicar por qué esto es una creencia errónea y el porqué de lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces, si no educamos a esa persona no educamos a esa persona en diabetes, esa persona va a transmitir esa información, esa creencia a otras personas y eso va a crear que haya mucha desinformación respecto a la diabetes. Sabemos que los mitos y las realidades pueden ocurrir en cualquier situación de la vida cotidiana, pero en la diabetes es muy importante ya que, como hemos visto, la diabetes es de las enfermedades que más complicaciones tiene si no tiene un adecuado control. Es de las enfermedades que afecta a todos los grupos de población, desde niños, adolescentes, adultos, y las enfermedades que puede provocar hoy un mayor riesgo de tener complicaciones si no se tiene un control adecuado de la diabetes. Entonces, si a esto le sumamos creencias, entonces esto se vuelve catastrófico. El primer mito que vamos a hablar en esta presentación es, ¿alguna vez hemos escuchado que alguna persona comente o diga, yo me tomé tal producto o tal planta o tal y me curé de la diabetes? Entonces, esto es un mito, porque la diabetes no se cura. La diabetes es una enfermedad crónica
en la que vimos que existe una situación, una serie de situaciones fisiológicas en la que la diabetes no se va a curar. La enfermedad, una vez que se presenta, no hay regresión, por eso es la importancia en la diabetes tipo 2, la prevención, y en la diabetes tipo 1, la detección y el control oportuno. Entonces, la diabetes no se cura, la diabetes sí se controla, como con una alimentación saludable, haciendo ejercicio, siguiendo nuestras prescripciones médicas, acudiendo a nuestro equipo de salud profesional, médico, nutriólogo, para que apoyarnos con el equipo de enfermería. Todo esto es muy importante para que la diabetes tenga un control. Es decir, la persona se encuentre en rangos de glucosa normales y entonces pueda disminuir el riesgo de aparición de complicaciones. Lo que puede ocurrir es que la persona crea que se cura su diabetes porque cuando le diagnostican diabetes existe un estado de glucosa elevada, es decir, hiperglucemia, en el que la persona se siente muy mal con todos los síntomas que mencioné antes. Y entonces cuando la persona empieza a llevar su tratamiento, empieza a consumir sus medicamentos, si ese puede ser el caso, si empieza a aplicarse su insulina, si empieza a realizar sus cambios de estilo de vida, realizar actividad física, comer sano, entonces la persona va llegando a un estado de euglucemia, de glucosa normal en la sangre, y la persona puede creer que se curó, que ya no tiene diabetes. Pero la diabetes está ahí. Lo único que está ocurriendo es que está controlada, tiene niveles de glucosa normales, pero si deja esos hábitos, por supuesto la glucosa va a volver a elevarse. Vamos con el siguiente mito. La diabetes se contagia. Es un mito completamente. La realidad es que pues sabemos que existe diferentes tipos de diabetes y va a afectar pues a todos los grupos de edad, desde niños, adolescentes, adultos. Y es muy importante mencionar que esta no es, pues no es una enfermedad infecciosa, es una enfermedad crónico-degenerativa en la cual es importante pues este control, esta detección oportuna, prevención. Si sabemos que pues en la familia hay diabetes, es muy importante fomentar estos estilos de vida saludables, apoyarnos con el equipo de salud, médicos, enfermería, nutriólogos, para que si la persona tiene sobrepeso, tiene obesidad, pues haya menor probabilidad de desarrollar diabetes tipo 2 y la persona se cuide en cuanto a su estilo de vida. Pero la diabetes no se contagia, no es una enfermedad infectocontagiosa. Un enojo o un susto o impresión puede provocar diabetes. Eso es completamente un mito. ¿Y cuántas veces no lo hemos escuchado en nuestra práctica clínica? Incluso fuera de nuestra ámbito como profesionales de la salud, hemos escuchado, este mito es muy sonado, y la realidad es que cuando existe un susto, un enojo, por un accidente, las personas lo asocian a que eso me provocó diabetes. La realidad es que la primera situación, escenario puede ser que la persona ya tenía la glucosa elevada en la sangre y cuando sucede algún evento, por ejemplo, algún accidente automovilístico, algún accidente que la persona tuvo en la calle, o por ejemplo, la persona tuvo un disgusto, se enojó con algún familiar, o tiene mucho estrés, entonces acuden a consultar, y entonces como parte de nuestra atención como profesionales de la salud, les puede tomar la glucosa algún profesionista de la salud, entonces checan, está elevada la glucosa. Entonces, la persona lo asocia, eso me lo provocó. La verdad es que existía ese estado de hiperglucemia, que hubo un detonante, y ese detonante se explica porque cuando hay situaciones de estrés se liberan hormonas contrarreguladoras, es decir, hormonas que son la inversa a la insulina. Entonces, son como el glucagón, como la adrenalina. Entonces, esto provoca que la glucosa se eleve más, pero no que la glucosa se eleve de la nada, sino que ya existía una predisposición, una glucosa elevada, y entonces cuando ocurren estas situaciones, esas hormonas
favorecen que la glucosa se eleve más y entonces provoca el estado de hiperglucemia y en ese momento pues, la persona se diagnostica como diabetes o puede ser igual prediabetes, dependiendo, ¿no?, del caso. Entonces, también es importante mencionar, como dice acá, no puede ser que al principio no haya ningún síntoma, pero pues ya existe esa falla, esa descompensación en el organismo. Ahora, el siguiente mito muy sonado es: la insulina provoca ceguera, amputaciones, daño a los riñones y diversas complicaciones. Entonces hemos escuchado de: a mi vecina, a mi tía le pusieron insulina y entonces ahorita ya no tiene un pie, ya no tiene una extremidad, ¿no? Le amputaron una extremidad. Entonces es muy importante este mito porque sabemos que esto no es real. La insulina no provoca la ceguera, no provoca amputaciones ni las complicaciones. ¿Qué provoca esas complicaciones? El descontrol de la glucosa, el no tener un adecuado control en los niveles de glucosa, el no acudir a las consultas, el no tener ese tratamiento farmacológico y no farmacológico en la diabetes. Eso es lo que provoca las complicaciones a la larga. Y como mencionamos, existen complicaciones microvasculares y macrovasculares. Las microvasculares se dan, por ejemplo, a nivel de la retina, como es la retinopatía diabética, a nivel renal, con la neuropatía diabética, a nivel de pequeños de los nervios de nuestros pies, como la neuropatía diabética, y macrovasculares, como son las enfermedades a nivel cardíaco, asociadas con el descontrol de la diabetes. Entonces, estas complicaciones son por el estado prolongado de glucosa elevada en la sangre. ¿Y por qué lo asocian con la insulina? Porque como vimos en los primeros esquemas, en la diabetes existe, en algún momento va la insulina que estaba tratando de funcionar en la diabetes tipo 2, trataba de funcionar, pero existe un problema en el nivel de los receptores o de los tejidos, y entonces esa insulina no puede entrar, no puede reaccionar, y llega un momento en el que esa insulina de plano o no se produce o no funciona, y ya simplemente la opción es darla vía exógena, es decir, aplicarla por inyecciones, ya que esa insulina endógena, es decir, esa insulina que en un inicio, aunque mal funcionaba, pero había algunas o medio funcionaban algunas, entonces ya no se pierde completamente. Y entonces el tratamiento es la insulina aplicada. Y las personas lo asocian a eso. Bueno, es que le pusieron insulina. No, no fue eso, sino que ya había una complicación. El tratamiento fue aplicarle insulina porque ya no tenía esas reservas pancreáticas para secretar insulina, y es por eso que lo asocian las personas. Todas las personas, es muy importante, para que nosotros lo veamos de una manera más lógica, todas las personas necesitamos insulina, todas. Entonces, si la insulina dejara ciegos, si la insulina favoreciera amputaciones, dañara los riñones o provocara ese tipo de complicaciones, entonces todas las personas tendríamos esas complicaciones, porque todas las personas necesitamos la insulina para vivir. Ok, entonces, las inyecciones con insulina son muy dolorosas. Este es un mito. En un inicio pudo haber sucedido esto debido a que pues, las agujas de insulina eran muy diferentes a lo que conocemos ahora. Actualmente, las agujas, tanto ya sea como vimos en la plática pasada, que existen agujas para las plumas, existen jeringas de diferentes tamaños y de diferente grosor la aguja de la jeringa. Como son muy delgaditas, entonces no tiene por qué provocar dolor. ¿Cuándo ocurre este dolor? Cuando, por ejemplo, no se cambia la jeringa o la aguja, cuando no rotamos los sitios de aplicación de insulina. Como vemos en esta imagen, los sitios de aplicación de insulina es a nivel abdominal, 2 centímetros alrededor del ombligo, a nivel de los muslos, cara lateral, externa, incluso posterior a los muslos, en los brazos, cara posterior de los brazos, y igual lo podemos aplicar a nivel glúteo. Estos son los puntos de aplicación de insulina y es muy importante rotarlos.
En el abdomen lo podemos rotar como a manera de manecillas de reloj. En el brazo igual podemos hacer lo mismo para que nosotros podamos tener un control de cuándo nos aplicamos aquí día 1, día 2, día 3, pero no ir inyectando en el mismo sitio. Hay que ir rotando, ir cambiando dentro de un mismo sitio diferentes puntos de aplicación de insulina. Porque esto, si nosotros inyectamos en un mismo sitio la insulina, puede favorecer lipodistrofias, que son abultamientos de la grasita que tenemos en esas zonas, y eso hace, uno, que la insulina no funcione correctamente, y dos, puede generar alguna molestia o alguna inflamación a nivel de esa zona. Y pues la persona le puede doler cuando se la aplica en ese sitio. Y es por eso la importancia de educar en esto como profesionales de la salud, enfermería, médicos, nutriólogos, acerca de la importancia de rotar los sitios de acción. Existen diferentes tamaños de agujas de insulina, que es muy importante cambiarlas y para que no produzca dolor. Muy importante, igual la técnica de aplicación, cuando se va a aplicar la insulina, que esta no esté fría, hay que esperar un poquito para que no directamente sacándola de refrigerador, porque si no eso sí puede generar mucho dolor al estar fría. Y pues dependiendo del tipo de insulina es muy importante que la conservemos de acuerdo a las indicaciones del tipo de insulina y las técnicas correctas para aplicarla para evitar este tipo de situaciones y evitar el dolor en nuestros pacientes. Las personas con diabetes, perdón, es que esta no alcanzó. Los productos dietéticos light o aptos para personas con diabetes controlan el peso, la glucosa y pueden consumirse indiscriminadamente. Perdón, se fue mi audio. La realidad es que estos productos, no por ser productos light o ser productos dietéticos, se deben consumir indiscriminadamente, puesto que diferentes productos, light no significa solamente bajo en azúcar, también puede ser bajo en grasa. Entonces, es muy importante conocer qué productos están hablando y qué contiene. Y los alimentos, aunque sean reducidos, en este caso si hablamos de azúcar, tienen azúcar. Entonces, si la persona, por ejemplo, se iba a consumir una cuchara de una mermelada no light, y como ve el producto light de mermelada, dice, bueno, pues como es light, me voy a consumir 3 cucharadas. Entonces, igual, y esas 3 cucharadas son lo mismo o más azúcares que una cucharada de mermelada. Entonces, es muy importante la lectura de las etiquetas, conocer cuántos carbohidratos tiene el alimento que estamos consumiendo, no solamente carbohidratos, sino igual las grasas y todo, pero enfocarnos en estos productos con azúcar, es conocer cuántos gramos de azúcar tiene la porción. ¿Y esto cómo lo vamos a saber? Pues es la educación que tenemos que tener nosotros como pacientes y apoyarnos del equipo de salud, acudir con nutrición, nuestras citas, conocer esa lectura de etiquetas, para que nosotros podamos saber cuánto es lo indicado, cuánto es lo que yo debería de consumir. Y no es que se consuma indiscriminadamente, eso no, pero tampoco es un producto que nosotros podamos, hay que usar esas opciones, está bien utilizarlas, nada más que saber cómo utilizarlas. A ver, perdón, se atoró mi presentación. Ahorita, bien. Recuerda que pues siempre los productos van a tener calorías y es muy importante saber cuánto estamos consumiendo. Nuestra ingesta diaria, y eso es de manera individualizada. Ahora, comer demasiados dulces causa diabetes. Eso es completamente un mito en la diabetes tipo 1, puesto que no se relaciona la aparición de la diabetes tipo 1 con el consumo de azúcar. Existe una deficiencia, como mencioné, del sistema inmune de nuestro cuerpo que falla, se desconoce la causa que lo provoca y entonces se deja de producir insulina por parte de las células del páncreas y entonces se produce la diabetes tipo 1. Ahora, en la diabetes tipo 2, si el sobrepeso y la obesidad en la mayoría de las personas
aumenta el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. Esto asociado a un estilo de vida no saludable y aún más si existen familiares con diabetes. Entonces es muy importante, sí, la alimentación. La diabetes tipo 2, la aparición de diabetes tipo 2 sí está asociada a una alimentación no saludable, al peso y también pues al estilo de vida no saludable. Por eso es muy importante hacer hincapié en la prevención y favorecer que las personas pues tengan un peso eh, adecuado tener un IMC, un peso adecuado de acuerdo a sus características individuales. Ahora, el siguiente mito es checar mi glucosa capilar solo cuando me siento mal. O sea, no es necesario checar mi glucosa siempre porque pues me siento bien. Esto es completamente un mito. ¿Y esto por qué? Porque la glucosa varía a lo largo del día y los síntomas pueden ocurrir o no pueden ocurrir, ya que si por ejemplo la persona tiene un descontrol metabólico de glucosa a lo largo del tiempo, el cuerpo empieza como a adaptarse a ese estado de hiperglucemia, de estado de glucosa alta. Entonces, pues los síntomas no siempre se van a ir desarrollando, la persona se acostumbra a los mismos. Eso está mal, porque es importante saber los niveles de glucosa y ya vimos por qué. Porque se pueden desarrollar complicaciones a nivel de riñones, corazón, ojitos, pies. Entonces, todo eso es muy importante que la persona tenga un control, una glucosa, un rango de glucosa normal para que no se produzcan o se disminuya el riesgo de tener estas complicaciones. También, sí, conocer por qué es bien importante monitorear la glucosa, porque igual es importante saber y tomar decisiones oportunas si, por ejemplo, aunque la persona esté en un control de glucosa, la mayoría del tiempo tenga niveles estables de glucosa, existen situaciones que pueden provocar o favorecer que la glucosa se eleve. ¿Y cómo la podemos saber? Pues checándonos la glucosa, por medio de un glucómetro, haciendo nuestra glucemia capilar y vemos cuánto tenemos. Si, por ejemplo, la glucosa se encuentra en 190, en 180, entonces sabemos, bueno, me voy a corregir esta situación de que mi glucosa está alta. Si la persona utiliza insulina, realizará su corrección oportuna. Si la persona no utiliza insulina, pues entonces sabrá que pues no puede olvidar su fármaco que le toca en ese día, que tiene que comer más saludable porque pues está elevada su glucosa. Entonces, todo ese tipo de situaciones es muy importante tenerlas en cuenta y solo las vamos a saber si nos checamos nuestra glucosa. Hemos comentado en webinars pasados la importancia del monitoreo de la glucosa. En la diabetes tipo 1, mínimo es chequeo de la glucosa 3 o 4 veces al día. ¿Esto por qué? Porque se utiliza insulina y hay que saber cómo se encuentra la glucosa para la aplicación de la insulina de acuerdo a los carbohidratos que la persona que vive con diabetes tipo 1 consume. Y la diabetes tipo 2 es muy importante, igual ese monitoreo regular de glucosa, sin embargo no existe hasta hoy un consenso de cada cuánto se debe realizar este monitoreo. La ADA, o sea, la Asociación Americana de Diabetes, recomienda que sea mínimo 3 o 4 veces a la semana y en diferentes momentos, o sea, que la persona sea en ayuno, 2 horas postprandial, para que pueda conocer los niveles de glucosa y llevar un registro, ya sea en el glucómetro, ya sea en una libretita, para poder conocer cómo va la glucosa y entonces poder realizar los ajustes oportunos. Muy importante mencionar, como en el webinar pasado decíamos, es muy importante la hemoglobina glucosilada, que nos dice cómo está la glucosa de este mes y 2 meses atrás, es decir, 3 meses en promedio, pero esto siempre va de la mano con el automonitoreo porque la hemoglobina glucosilada es un promedio de glucosa en 3 meses, pero el automonitoreo nos va diciendo cómo está esa glucosa durante el día, lo que nosotros conocemos como variabilidad glucémica. Entonces es lo que les acabo de comentar. Ahora, la fruta es un alimento saludable, por lo tanto está bien comer todo lo que se me antoje. Esto es completamente un mito. O sea, la fruta contiene carbohidratos, o sea, azúcares. Carbohidratos es lo mismo que azúcares. Entonces, si nosotros consumimos fruta indiscriminadamente porque es un alimento saludable,
podemos elevar nuestros niveles de glucosa, sea una persona que vive con diabetes y sobre todo en una persona que vive con diabetes, porque la fruta es alta en carbohidratos. Entonces, si nosotros consumimos inesclusivamente, va a haber una glucosa elevada en la sangre. Y sí se debe consumir la fruta, por supuesto que sí, como parte de nuestra alimentación, la alimentación equilibrada que debe contener todos los grupos de alimentos, pero hay que saber las porciones de la fruta. Las porciones, por ejemplo, para el conteo de carbohidratos, sabemos que un plátano es más de una porción. Es importante mencionar que medio plátano es una porción, una manzana es una porción, media pera es una porción, una taza de sandía es una porción. Entonces hay que conocer las porciones de los alimentos que nos consumimos y de la fruta que nos consumimos. Por ejemplo, los jugos son altísimos en azúcar, eleva muchísimo la glucosa. Entonces, esto favorece que la persona pues no logre ese control, aunque esté tomando sus medicamentos, aunque esté haciendo ejercicio, pero si consume indiscriminadamente la fruta o en las porciones arriba de lo recomendado, pues se va a elevar la glucosa. Claro ejemplo, si una persona tiene hipoglucemia, una persona con diabetes tiene hipoglucemia, es decir, debajo de 70, lo primero que se indica es, ok, tiene que la persona consumir, dice, una cucharadita de miel o bien media taza de jugo, porque eso es lo que volvería la glucosa a los niveles normales. Entonces, vean la importancia de cómo la fruta tiene una repercusión importante para, ya sea, si la consumimos de manera correcta, tener los niveles de glucosa normales, puesto que la fruta igual es un alimento rico en fibra. Entonces, muchas frutas tienen mucha fibra, entonces es importante consumirla, por supuesto, pero no indiscriminadamente. Es muy importante igual acá recalcar la importancia de conocer y de apoyarnos con nuestro equipo de salud, con nutrición, puesto que son expertos en alimentación. Es muy importante conocer como paciente las porciones correctas de los alimentos y recordar que esto es individualizado y no es lo mismo que va a consumir una persona, un niño que tiene mucha actividad física en cuanto a alimentación, incluyendo los azúcares, carbohidratos, a una persona que se encuentra trabajando o una persona adulto mayor. Entonces, eso es muy importante. Ahora, otro mito es, los niños no pueden tener diabetes tipo 2. Esto es completamente un mito, puesto que hoy en día existen más casos de diabetes tipo 2 en población joven, en niños, en adolescentes, y esto está favorecido por sobrepeso, por obesidad, por sedentarismo, la falta de ejercicio por parte de los niños, por parte de los papás que también no tienen esa educación, esa estilo de vida, no favorecen ese estilo de vida saludable en los niños. Es muy importante que como tanto los papás como la familia realicen actividad física con los niños, realicen actividades, realicen ejercicio para que los niños sean activos y eviten el sedentarismo, que es esa falta de ejercicio. Esto también es sumado a que existe una carga familiar importante, hereditaria de diabetes. Entonces, muchos niños tienen la probabilidad de presentar diabetes tipo 2. Ya no es una diabetes exclusiva como antes se conocía de los adultos. Aquí hay que recalcar un punto muy importante. Tampoco la diabetes tipo 1 es exclusiva de los niños. Antes era llamada diabetes infantil. Ese término ya no se usa, puesto que la diabetes tipo 1 también podría presentarse en adultos jóvenes, en adultos más grandes, pero recordar la diferencia, otra vez recalco, la diabetes tipo 1 no está relacionada su aparición con los estilos de vida. Perdón, sé cómo que se atoró mi presentación. Okay. Ahora, otro mito es, ¿existe una diabetes más peligrosa que otra diabetes? Esto no es real, que exista una diabetes más peligrosa que otra. O sea,
todas las diabetes podrían resultar peligrosas si no se tiene un buen cuidado y un control en la diabetes, porque esto podría ocasionar mayor probabilidad de tener complicaciones que ya mencionamos, y el tener en control, tener un cuidado, tener un seguimiento de la diabetes, de las personas que viven con diabetes, pues entonces esto favorece que no se presenten o se disminuye el riesgo de presentar complicaciones. Entonces, esa es la respuesta. Aquí podemos ver en esta imagen, en esta imagen, la importancia resumida de todo lo que he comentado, de que el control de la diabetes no solamente es la medicación, no solamente es en el caso específico ya sea los fármacos orales y o la insulina, de acuerdo al caso, sino que es muy importante el chequeo de la glucosa, conocer en qué momentos la glucosa va variando del día, para tomar decisiones oportunas en sus tratamientos. Si voy a hacer ejercicio, antes de hacer actividad de ejercicio, voy a checar cuánto tengo de glucosa. Si veo que voy a bajar porque voy a hacer actividad física, entonces mejor me consumo una porción de carbohidrato, una manzana, media taza de jugo, entonces ya hago mi actividad física para evitar que me dé hipoglucemia, ¿no? O estoy alta de azúcar, de glucosa, me chequé. Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, me voy a aplicar, ¿cuánto me voy a aplicar de insulina para corregirme? El peso es muy importante, ver cuánto pesas, llevar un control de la ganancia ponderal o pérdida ponderal para saber si está nuestro cuerpo está en estado normal de peso, si existe. Esto es muy importante para saber si está la glucosa en niveles normales. Ya vimos que, por ejemplo, hay una pérdida muy importante de peso cuando recién se diagnostica diabetes, y muy importante en el control de la diabetes tipo 2, la reducción de peso, porque puede favorecer el descontrol de glucosa junto con otras enfermedades al estar en un estado de toxicidad, de lipotoxicidad, en el que existe mucho más tejido adiposo, hay mucha más glucosa elevada en la sangre, por eso es muy importante el peso. Ahora, tomar nuestros medicamentos con horario es muy importante, que no olvidemos las dosis, porque los fármacos tienen un tiempo de acción, tanto insulina como los fármacos orales. Entonces, si nosotros omitimos dosis, ese mecanismo de acción del fármaco que trabaja en conjunto con la insulina para poder favorecer la disminución de glucosa, entonces no se estaría llevando a cabo y aparecería el descontrol del azúcar en la sangre. El conocer qué alimentos estamos comiendo, no hay alimentos prohibidos, simplemente es conocer las porciones de los alimentos que consumimos. No que alguien diga a una persona que vive con diabetes: no puedes comer esto, no puedes consumir esto, solamente si es algo que tiene veneno, ¿ok? Pero si no es algo que lo contenga, no existe una indicación para decirle: no lo consumas, no puedes comerlo. Sí, pero en las porciones adecuadas, en las porciones correctas. Conocer cuánto es de manera individual que debe de consumir la persona, de acuerdo a su gasto energético, su edad, el sexo, etc. Y esta educación en diabetes es muy importante en nuestros pacientes. Y en cuanto a los alimentos, sí es muy importante también pues, consumir como parte del plan de alimentación todos los grupos de alimentos en las porciones adecuadas. Ya toda mi presentación en un segundito. Ya. Ese es otro mito que yo también he escuchado en alguna situación, de la insulina engorda. O sea, es que me aplicaron insulina, por ejemplo, me aplicaron insulina y entonces ya vi que subí muchísimo de peso. Entonces, esto es un mito. Cuando se debuta con diabetes, cuando existe reciente diagnóstico de diabetes, existe una drástica pérdida de peso. Esto es por el estado de glucosa elevada en el que la célula, como vimos en la primera imagen, la célula no puede usar esa insulina y permitir que la glucosa entre. Recordar que esa glucosa permite que la célula se nutra. Si
Entonces, esa insulina no permite la entrada de glucosa, la célula no está realizando sus funciones metabólicas normales, entonces se produce una pérdida de peso muy importante. Y cuando se inicia el tratamiento con insulina, esa pérdida de peso que existía porque no se estaba saludable, porque había un descontrol de glucosa, entonces ese peso se recupera. Pero esto es bueno porque entonces ya no existe este estado de desgaste, de que la célula estaba sin tener sus nutrimentos, sino que ya con la insulina, entonces la célula empieza a funcionar de manera adecuada y llevar a cabo sus funciones. Como recordar lo importante, ¿no? O sea, de que cuando se debuta con diabetes, eh, es importante tener en cuenta pues estos síntomas, ¿no? Todos estos síntomas son los que se provocan, lo que se presentan en la diabetes y es por eso que sucede esa pérdida de peso que vemos clínicamente como estos síntomas: hambre excesiva, sed excesiva, orinar mucho, mucho cansancio, mucho peso perdido, puede haber paciente de visión borrosa, estar muy irritable, náuseas, vómitos. Entonces, es por eso que pues, se produce una pérdida de peso y estos síntomas, pero pues al aplicar la insulina y o el fármaco que se indique, pues se recupera ese peso. Porque eso no solamente pueden asociarlo con la insulina, sino también con los fármacos. Pero no es que el fármaco engorde, sino que ya se está recuperando ese peso perdido. A ver, voy a mi presentación. Eh, Vivir con diabetes, es muy importante, sobre todo en este tema actual de COVID, de esta pandemia que en este momento está afectando a todos a nivel mundial. Vivir con diabetes implica una mayor probabilidad de contraer COVID. Ese es un mito, puesto que una diabetes controlada, una persona que vive con diabetes en control, no tendría por qué tener un mayor riesgo de contraer el COVID. Sin embargo, si existe un descontrol de la glucosa, no solamente nos hace susceptibles a contraer COVID, porque recuerdas que el COVID es un virus, es una infección viral. Si existe un descontrol de la glucosa, podría haber también una probabilidad más alta de contraer también otro tipo de infecciones bacterianas, infecciones por hongos, infecciones a nivel gastrointestinal, respiratorio, a nivel cutáneo, a nivel de piel. Entonces es muy importante mencionar esto, que si el descontrol metabólico, o sea, el descontrol de la glucosa puede hacer que se complique una situación de alguna enfermedad. No es lo mismo si existe una glucosa en rangos, una persona que lleva su control, a una persona que tiene una glucosa elevada. ¿Por qué? Porque la célula se encuentra en ese momento intoxicada, en ese momento las células se encuentran con un estado de glucosa elevada. Entonces eso puede favorecer que tal vez una infección que iba a nuestro cuerpo a combatir sin problemas, estando en un estado de equilibrio, no pueda pasar porque existe otra situación en la que nuestro cuerpo está gastando esa energía por tratar de mantener esa glucosa que no puede, y entonces asociado a una infección, pues se complica las personas. Entonces por eso es importante el control de la glucosa. Una vez contraído el virus, puede filtrar el tratamiento. Eso es muy importante porque si la persona vive con diabetes y contrae ese virus, existe ese descontrol, pues va a ser muy probable que haya esas variabilidades, esa glucosa más elevada y favorezca esas complicaciones. Y sumado también a otras situaciones importantes, como vimos, de enfermedades cardiovasculares, de obesidad, de sobrepeso. Entonces esto puede hacer que las cosas se compliquen más, pues es muy importante el cuidarnos, las personas que viven con diabetes, con otras enfermedades crónico-degenerativas, hipertensión, dislipidemias, obesidad, es importante enfermedades cardiovasculares, es muy importante el control, el tratamiento del apego al tratamiento farmacológico por parte del equipo médico, de nuestros médicos, y el tratamiento no farmacológico, la alimentación, el realizar ejercicio, tener una adecuada higiene del sueño, el
disminuir las situaciones de estrés, el manejo del estrés, eso, porque el estrés existe, pero hay que saber manejar las situaciones. Entonces, todo esto contribuye a que la persona se encuentre en un control de la patología que sea. Entonces, es muy importante esto para que si se llegase a presentar alguna situación, alguna enfermedad de etiología o de causa de la que fuese, pues nuestro cuerpo, nuestro sistema inmune se encuentre fortalecido, se encuentre lo suficientemente preparado para poder combatir esa situación, esa enfermedad y no se presenten las complicaciones o haya menor riesgo de presentarlas, porque podría pasar que sí, pero es un menor riesgo, es muy importante. También en esta situación en la que vivimos, seguir, aunque estemos vacunados, tengamos o no tengamos diabetes, es muy importante el seguir las medidas de higiene, usar cubrebocas, lavado de manos, evitar lugares concurridos, poder, para que pues tanto nosotros como nuestros familiares, como las personas a nuestro alrededor, pues sea menos probable de contagiarse de esta enfermedad y o de otras pandemias que en futuro se avecinen, ¿no? En conclusión, es muy importante tener como paciente, como persona que vive con diabetes, la información adecuada, preguntar a nuestro equipo de salud capacitado acerca de las dudas que tengamos. Si bien existe muchísima información en Internet, no toda la información es confiable, no toda la información tiene fuentes o bases científicas. Y si nosotros usamos esa información que encontramos de buenas a primeras en una página o que vimos en Facebook o que vimos en Twitter o que vimos en Instagram y no es una fuente confiable, ese mito, esa idea que tenemos puede convertirse en una falsa realidad y esto repercutir no solo en la salud de la persona que vive con diabetes, sino en su entorno, porque es muy importante la red de apoyo que tiene una persona que vive con diabetes o que vive con otras enfermedades para que tenga un control en cuanto a su patología de base. Entonces, muy importante. Cuando esta información pues, no se interpreta correctamente, pues puede resultar imprecisa, confusa para las personas. Esto sí puede ser nocivo para las personas. Pues finalizo. Por pequeños que sean, esta frase me gustó mucho, por pequeños que sean tus pasos, no dejes de avanzar. Esta frase es como algo muy concreto en el que las personas que viven con diabetes con recientes diagnósticos muchas veces pues es una situación en la que se presenta un duelo, en la que como parte de las enfermedades crónico-degenerativas, otros tipos de enfermedades de impacto, pues al inicio puede haber existe la etapa de negación y luego ya la ira, enojo, hasta lograr una fase de aceptación, pero no se llega a ese punto de un día para otro. Entonces, las personas que viven con él es muy importante que tengan presente que deben de tener una actitud positiva ante la situación, apoyarse con el equipo de salud, que es parte del diagnóstico de la enfermedad, el que se sientan mal al inicio, pero que va a llegar un momento en el que va a haber ese control metabólico, que ellos tienen que poner de su parte, apoyarse con el equipo médico para que logren ese control. Y por más pequeñitos que sean sus pasos, de que chispas, es que este mes bajé solo 1 kilo, perdón, bajé 200 gramos, por ejemplo, o este mes chispas, mi glucosa sube, no se desesperen, sigan ustedes con esos pasos, esos pasitos, para que llegue un momento en el que tengan el control de la diabetes, de la enfermedad que tengan, y puedan vivir, ahora sí, vivir con la diabetes y no padecerla. Entonces eso es muy importante, que ustedes pues mantengan esa actitud positiva y no se sientan solos, porque siempre existen más comunidad de personas que viven con diabetes y también el equipo de salud siempre va a estar en apoyo para ustedes como pacientes. Entonces, si tienen alguna duda o algo, con mucho gusto las puedo contestar, porque pues para eso es este webinar, para poder aclarar dudas, mitos de la diabetes. Muchas gracias por escucharme. Al contrario, doctora Fanny, muchísimas gracias. Híjoles, mira, estuvieron increíbles, ¿verdad? Los temas anteriores, pero
Me parece que sobre todas las cosas, es como medular porque muchos, muchas desviaciones y muchos errores y muchos fracasos a veces en el tratamiento de la diabetes están guiados precisamente por mitos, ¿no? Y creo que tú no me vas a dejar mentir. ¿Cuántas veces el profesional de la salud no trata de ser claro? Porque a veces hay fallas de comunicación también del profesional de la salud al paciente. ¿Cuántas veces el profesional de la salud no trata de ser claro? No lo logra porque a lo mejor no ha recibido ese entrenamiento o esas habilidades para comunicarse y para verificar que el paciente sí comprendió la información, y el paciente llega a su casa y pues le consulta al familiar que tiene diabetes o a la vecina que tiene diabetes, o empieza a buscar en internet y recae en una infinidad de sitios donde a lo mejor lo único que va a encontrar es desinformación, ¿no? ¿Qué va a pasar? Regresa a la consulta, no estaba controlado, no hizo lo que le dijiste, el profesional de la salud se frustra, se enoja, lo regaña, ¿no? Y Sí, se vuelve, ¿verdad? Así como un círculo de mala comunicación, cuando la realidad es que, pues, ahora sí que lo único que tenemos que hacer es, uno, tener paciencia. Cada diabetes es diferente, ¿no? Cada persona vive además su diabetes de manera completamente diferente en su casa y en su entorno. Y tenemos también maneras de comunicarnos diferentes. Hay gente que es muy visual, que ujú, necesita que yo le muestre, ¿no? Cómo hacer las cosas, en dónde están las cosas. Necesita sentir, ¿no? Que yo le preste a lo mejor, no sé, la aguja, la pluma de la insulina, que yo le tenga ahí algunas réplicas de alimentos, que él sienta cuánto es el tamaño de una porción. O sea, yo creo que la diabetes requiere sí, muchas habilidades en ambos sentidos, ¿no? Tanto del profesional de la salud como también, por supuesto, de los pacientes. Y la realidad es que estos mitos y realidades, que ojalá fueran solo para los pacientes, hay profesionales de la salud que también tienen en la mente como mitos, ¿no? De que no le voy a dar insulina a ninguno de mis pacientes porque todos van a hacer hiperglucemia o hipoglucemia, ¿no? Hay que preparar uno de mitos y realidades, sí, pero para profesionales de la sí, salud, doctora, porque sí los hay. O sea, hay personas que dicen, no, es que sí. yo no uso insulina a mis pacientes porque todos van a hacer hipoglucemia, ¿no? Entonces, muy interesante, doctora, padrísimo, padrísimo. Gracias, muchas gracias. Sí, sí es Eh, muy importante. sí, 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 por favor, adelante, adelante. Completamente, lo que acaba de mencionar es muy importante porque igual por parte de los profesionales de salud, cuántas veces hemos escuchado por colegas, ¿no? Que exista tal vez un poquito de esa falta de empatía o esa falta de comunicación, ¿no? Hacia los pacientes. Y es muy importante, pues, en vez de echarle tierra al profesional, mejor enfocarnos en la persona. ¿Sabe qué? Pero ¿sabe qué, paciente? Mire, lo real es esto, es importante que usted lleve este control de glucosa, desinformar de esa situación que hizo ese profesional de salud, ¿no? Es muy importante, porque pues eso favorecería que el paciente tenga un apego a su tratamiento, que es lo que acaba de mencionar, lo fundamental, que él tenga un control metabólico de su enfermedad y otras enfermedades si es que las tiene. Eh, sí, falta mucha educación en diabetes, completamente de acuerdo. Y es muy importante que igual los pacientes sepan tomar decisiones oportunas, pero que existe esa educación por parte del profesional de la salud para que ellos sepan que tengan las herramientas, porque esa es la palabra, que ellos tengan las herramientas para poder tomar esas decisiones oportunas en el momento que se presente la situación. Por ejemplo, como mencionaba, usa insulina y resulta que la persona omitió una colación. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Cuánto se va a tomar de carbohidrato? ¿Cuánto va a consumir de carbohidrato? ¿Cuánto va? Entonces, es muy importante saber, y como profesional de la salud, poderle decir, mire, estas son sus porciones como nutrición, oiga, estas son las porciones de sus alimentos como médico. Decirle, ¿sabe qué? Si sucede esto, monitoree su glucosa, vea cuánto tiene y pueda tomar esa decisión de correcciones o de consumir tal alimento, tal carbohidrato, conocer qué alimentos tienen carbohidratos, porque hay mucha desinformación de qué alimentos tienen carbohidratos. Muchas personas no saben que el arroz, que el frijol son carbohidratos. Entonces, es muy importante igual mencionarle esto porque si no, pues no van a saber, no van a tener estas herramientas y no van a poder tener un adecuado control en su glucosa, no solamente de sus fármacos, sino de todo lo demás que implica el cuidado, ¿no? Entonces, es muy importante lo que acaba de mencionar. Exactamente, ¿no? Yo creo que
creo que no sé si se da como en otras patologías, pero creo que en la diabetes es como única, ¿no? En este gran esfuerzo que tienen que hacer los profesionales de la salud para adquirir habilidades de comunicación y educativas, porque un error en la comunicación, ¿no? Una omisión, ¿no? El decir, yo creo que sí lo entendió como se lo mostré, ¿no? El no verificar, vaya, se vuelve a veces, pues, digo, eh, implica retrocesos a veces también en el mismo tratamiento, ¿no? Entonces, de verdad, todos los profesionales de la salud que están aquí, sobre todo los que están en formación, ¿no? Que son los que nos están acompañando aquí en el Zoom, ojalá, ¿verdad? Que de verdad les llegue el mensaje que yo creo que es más importante el día de hoy. Uno, que tenemos muchos enemigos afuera en el sentido de que hay mucha desinformación, que sus pacientes a veces van a llegar con una carga de información enorme, ¿verdad? Sobre todo si se les ocurrió decirle a sus familiares o a sus amigos que tienen diabetes y van a ir a su consulta, les van a decir y ya van a llegar con una carga seguramente de información y emocional bien importante, y el papel de nosotros como profesionales de la salud, primero es definitivamente ser muy claros con ellos, ¿no? Ser también muy empáticos, indagar muy bien cómo viven, con quién los va a apoyar, si nadie los va a apoyar, si de alguna manera pues cuentan con las habilidades y las posibilidades para a lo mejor lo que yo les quiero mandar, y creo que lo comentábamos en algún webinar, creo que esta semana, a veces, por ejemplo, hay médicos que no se mandan insulina, ¿no? Y a lo mejor el paciente no tiene ni refrigerador. Entonces, ¿dónde la va a poner? ¿No? Entonces, bueno, pues entonces si tú no tienes refrigerador, bueno, pues entonces vas a venir conmigo al centro de salud, yo aquí tengo refrigerador y yo aquí te voy a poner. O sea, eso a veces es súper importante y no me interesa, o sea, a mí no me interesa si el paciente tiene refrigerador o no tiene refrigerador, o sea, entonces es bien importante por eso lo que aprendemos todos en los primeros semestres de lo que sea que estudies, nutrición, enfermería, medicina, que es hacer una muy buena exploración y una buena historia clínica, que no nada más se limita a la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria y tu temperatura, sino a cómo vives, determinantes sociales. Eso es bien importante y tiene una influencia enorme y tiene un impacto enorme tanto en los tratamientos como en el apego, que es la palabra que acaba de utilizar la doctora Fanny. Yo creo que es otra palabra muy importante que tenemos que aprender. Si queremos lograr apego en los pacientes, tenemos que educarlos y tenemos que darles habilidades y darles conocimientos para que ellos puedan ser autosuficientes también y puedan llevar un control, pues para siempre de su condición, porque la diabetes es para siempre, ¿no? Había un mito que tocaste, doctora, que es la diabetes no se cura. Entonces, una vez que un paciente empieza a vivir con diabetes, cualquiera que sea uno o dos, ¿no? Bueno, a excepción a lo mejor de la gestacional, que bueno, puede desaparecer, pero luego, si no hay un cuidado, manifestarse ya como diabetes tipo 2, pues la diabetes no se cura. Entonces, sí tenemos que enseñarle a los pacientes de por vida, ¿no? A cuidarse. Además, pues son los pacientes eternos de los centros de salud. Es bien importante no perderles la paciencia, ¿verdad? Porque a veces es como otra vez, pues sí, otra vez no se va a curar su diabetes. Entonces son los pacientes que van a estar yendo todo el tiempo a consultar y pues siempre van a llegar con dudas, con preguntas, con algo que alguien les contó, con algo que escucharon, y pues tenemos que tenerles también mucha empatía y mucha paciencia a nuestros pacientes. Así que, doctora, a mí me encantaría, por favor, que pudieras ir cerrando con unos mensajes igual finales para tu webinar. Pues prácticamente es importante pues toda esta información como médicos, con médicos, enfermería, nutrición, mantenernos informados y actualizados. Eso es muy importante porque todo cambia a nivel de la salud, hay nuevas guías, hay nuevas información, entonces todo esto es en beneficio de nuestros pacientes, o sea, no quedarnos con lo que aprendimos en la carrera, aprendimos en algún semestre, sino ir actualizando. Hay cursos de actualización, la Secretaría siempre tiene cursos de actualización, siempre existen capacitaciones, entonces es muy importante poder pues mantenerse actualizado, esa educación médica continua, esa educación de la salud continua. Y en cuanto a pues, los pacientes, es muy importante que como pacientes pues tengamos
eh, por nuestra parte, poder tener ese adecuado tratamiento, seguir las indicaciones de nuestros profesionales de la salud. Si tenemos dudas, poder acercarnos a nuestros enfermeros, a nuestros nutriólogos, nuestros médicos, para poder preguntar esas dudas y pues que pues ahora sí que se aclaren y no estamos preguntando a personas que no son profesionales de la salud y que al fin de cuentas pues lo que puede favorecer eso es que pues haya más desinformación y lejos de poder beneficiar al control de la glucosa, al control de la persona que vive con diabetes, pues favorecería que haya más descontrol. Entonces es muy importante eso. Y pues seguirse cuidando de todo, tener pues estilos de vida saludables, como mencioné durante la plática, no solamente ese tratamiento de medicamentos, sino que también es importante pues la alimentación y el ejercicio en todos los tipos de diabetes una vez que se presenta. Y Muchísimas gracias. antes para prevención también. Sí es, ¿no? Súper importante. Y pues la verdad es que a mí hoy también me encantaría escuchar al doctor Rogerio. Me encanta cuando está el doctor Rogerio con nosotros, que además siempre está. Y me encantaría escuchar tus opiniones, doctor Rogerio, sobre lo que escuchamos el día de hoy y sobre todo, pues tus recomendaciones también como profesional de la salud. Tienes una gran encomienda. Tú eres ahorita el encargado, ¿verdad? Nuestro brazo así derecho fuerte ahorita para los programas de enfermedades cardiometabólicas allá en Valladolid y todos los centros de salud que tenemos en el hermoso Oriente. Entonces, me encantaría escucharte también tus opiniones acerca de lo que escuchamos el día de hoy. Gracias, jefa. Buenos días. Buenos días a todos. Antes de todo, pues felicitar a la doctora Fanny. Excelentes temas, súper interesantes, que son estrictamente necesarios, que los tenemos que tener presentes todos los días, todos los profesionales de salud. Y como ella recalcó muy bien, o sea, son mitos que estamos en el siglo XXI, pero de verdad que están tan presentes y que todos los días, con todos nuestros pacientes, luchamos con esto de los sustos, con esto de los pretextos que tenemos, ¿verdad? Mal fundamentados. Y que nosotros como profesionales de la salud damos pie a que estos vayan creciendo, porque muchas veces, desafortunadamente lo tengo que decir, muchos compañeros del sector salud que nosotros hemos emprendido, no me dejará mentir la maestra Alejandrina, hemos emprendido acá en oficinas así como que un paneo de hacer destroxis casual, en ayuno, de todo acá en jurisdicción, en oficinas. Y nos sale, es que ya comí, es que ya me tomé un poquito de coca. O sea, son pretextos que sí está permitido, o sea, lo puedo decir, pero en el criterio médico, nosotros estamos dentro del sector salud, no es válido. Y aún así, seguimos tomando esos pretextos de nuestra gente que no tiene educación en salud, que no tienen la obligación, vaya, de saber estas cuestiones, pero nosotros sí, y sin embargo, a pesar del conocimiento de tenerlo, lo seguimos usando, seguimos buscando ese pretexto para justificar nuestro mal hábito alimenticio o nuestros malos hábitos de vida. Qué bueno, le digo, súper interesante para estas personas, para estos niños que están, bueno, niños entre comillas, estudiando en el sector salud, que todavía les falta muchísimo por recorrer. Y pues qué bueno que se vayan empapando, ¿no? Que vayan reforzando, esto es mito, esto es realidad. Tenemos acá, tenemos allá y tenemos que ir corrigiendo, tenemos que ir aprendiendo bien las cosas. Sabemos que lo científico está por encima de todo. Hay una base científica en todo lo que dijo la doctora Fanny, no es porque se le ocurrió, no es porque, no, son muchos años de estudio, muchos años de comprobación de todo esto que ella nos explicó. Y pues digo, felicidades doctora, muchísimas gracias. Lo necesitamos, como bien dice la jefa, al personal de salud le hace falta también una plática dirigida a ellos, a nosotros, nosotros estamos también ahí,
de mitos y realidades de por qué no usar insulina o por qué no ajustar un tratamiento. Me he encontrado en esto de las revisiones de expedientes que vamos y supervisamos con el afán de mejorar. Y tenemos pacientitos que no se les ha hecho ajustes de sus dosis de insulina de meses. ¿Por qué? Porque simplemente caemos en el juego muchas veces hasta del mismo paciente erróneamente, ¿no? Porque es que me siento muy bien y no, la dosis de insulina se tiene que ir modificando porque esto es sumamente dinámico, como usted lo dijo. No es lo mismo llevar mi dieta bien estructurada como me la indicó el nutriólogo a la recomendación que le dio el médico en forma general. Y además agrégale que el paciente tuvo una fiestecita donde se comió una rebanada de pastel que no fue tipo radiografía, sino fue medio pastel. Y entonces, pues, obviamente hay que ajustar la insulina, ¿no? La dosis. Entonces, son mitos que tenemos que ir ajustando también nosotros como profesionales de salud y, pues, todo en beneficio del paciente. Además, Yucatán tenemos una cifra muy alta de diabetes, tanto en adultos como en niños, y eso es preocupante. Entonces, tenemos que echarle muchas ganas a todo este tema de la diabetes, de los hábitos alimenticios, y no olvidar también, que es mi rama, el tratamiento no farmacológico. El ejercicio en la prediabetes es indispensable, indispensable que lo tengamos en cuenta, y el ejercicio como tal, terapéutico. El ejercicio terapéutico no se recomienda al azar. Es un ejercicio que se debe estructurar bien, dar con una intensidad, dar con una frecuencia, dar con un tipo de ejercicio. O sea, tiene sus características el tipo de ejercicio que vamos a recetar para estas personas, porque es individualizado. Muchas gracias, doctora. Estamos felices de escucharla y de reforzar todos estos temas que nos hacen falta todos los días. Al contrario, gracias. No, pues muchísimas gracias por sus aportaciones, tanto al doctor Rogerio, por supuesto, doctora Fanny, todos somos tus fans. Tienes unas habilidades maravillosas, de verdad, educativas. Muchísimas gracias por compartir con nosotros pues tus conocimientos, ¿verdad? Por ser tan generosa, de verdad, para compartir sobre todo tus experiencias. Así que muchas gracias. En nombre de la Secretaría de Salud de Yucatán, en nombre del CV de Valladolid, en nombre del CONALEP, ¿verdad? En nombre de, bueno, de la jurisdicción número 2, todos de verdad estamos muy agradecidos. Yo en particular, de verdad, muchas gracias tanto a la maestra Ale como a Rogerio, como a Isa, ¿verdad? Que están allá en la Juris 2, haciendo pues este trabajo, ¿verdad? Tanto en beneficio de los profesionales de la salud, que ahí están todos los días, ahora sí que dándole, como pues en beneficio de nuestros pacientes. Así que pues el recordatorio, ahí está también que nos comentó la doctora Fanny. Recuerden que pues en todos los espacios que tengamos siempre tenemos también la obligación de recordar que la pandemia no se ha terminado. Recuerden acudir a sus esquemas de vacunación. Ayer me dio mucho gusto leer que una sede en Valladolid ya había terminado sus vacunas, ya se había quedado sin vacunas, gracias a Dios, porque luego pasan los días y de repente no dejan de anunciar que por favor vengan porque hay vacunas. Entonces, por favor, acudan a vacunarse. No se pongan quisquillosos con que si es la Astra o si es la Pfizer. La vacuna que haya es la mejor vacuna, así que por favor acudan a vacunarse y no bajemos la guardia todavía. Recuerden, mensaje de nuestro gobernador, mensaje del secretario de Salud. La pandemia no se ha terminado. Continuemos con las medidas, por favor, de seguridad, de sana distancia, cubrebocas, lavado de manos y pues definitivamente demostremos nuestro amor a nuestros seres queridos cuidándonos entre todos. Así que pues ese es el mensaje también final del día de hoy. Muchísimas gracias, doctora Fanny, nuevamente. Muchas gracias a todos los estudiantes que estuvieron por aquí en el Zoom y pues nos estaremos viendo en otro webinar que ojalá que sea pronto para que pues sigamos aprendiendo más y transmitiendo salud. Muchísimas gracias a todos. Y pues los que puedan, que prendan sus cámaras para que podamos decir adiós a la gente que nos está viendo en Facebook y pues que todos tengan un excelente fin de semana. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Gracias, gracias.